Bueno, pues buenas noches a todos nuevamente y vamos a dar inicio entonces. Ya hemos analizado el artículo tercero constitucional, ya hemos revisado la Ley General de Educación. Habremos notado, seguramente hemos notado que hay muchas cosas que se mencionaron en el artículo tercero constitucional que se charlaron en la sesión anterior que se abordó la Ley General de Educación. Bueno, pues en esta ocasión vamos a abordar una ley que también se deriva de uno de los artículos de la Ley General de Educación. A veces se derivan de un artículo o de una fracción de un artículo. Y en esta ocasión, bueno, hablamos de la Ley General, perdón, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es una ley general de prestación de servicios, dice, para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Bueno, iniciamos. Adelante, Bueno, Val. pues sí, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar a analizar esta ley y yo creo que es de mucha importancia que nosotros podamos entender las responsabilidades que tenemos y que adquirimos cuando nosotros estamos frente a un grupo, porque pues de aquí nos hablan de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo y se tiene una manera muy diferente a, a cómo se ven los niños ahora, a cómo veían anteriormente, ¿no? Muchas veces asumíamos que el maestro tenía ciertos derechos sobre el niño, pero no es así. Entonces ahora vamos a ver que hay una transformación de, de sus derechos del niño. Es necesario conocerlos para que no caigamos en los problemas que se nos presenten y que muchas veces pueden terminar con una sanción administrativa o inclusive penal para los maestros. Entonces este documento está dividido en títulos y en artículos. Entonces vamos a empezar con el título primero, que se llama de las disposiciones generales. Con el artículo 1 nos dice primeramente que este documento es de orden público, es de interés social y observancia general para todo el territorio y tiene por objeto lo siguiente. Entonces aquí nos están diciendo, ¿verdad?, que es del conocimiento de toda la población. Todos tenemos, nosotros sobre todo como maestros, la obligación de conocer estos derechos, darlos a conocer y promoverlos. En este caso, pues el que lo hace primeramente, la primera instancia, es el Estado, ¿sí? ¿Y cuál es el objeto? Pues aquí nos dice que primero reconocer a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos estas características. Nos dicen, ¿verdad?, que los niños tienen derechos, ¿sí? Antiguamente, sus derechos no eran muy claros, pero en la actualidad están bien claros cuáles son los derechos del niño y no se le puede quitar ni soslayar ninguno. Entonces nos dice que es universal. Universal, ¿por qué? Porque en todos los sentidos vamos a ver que todos los niños tienen derechos en todas partes del mundo. Yo creo que el hecho de que sean vulnerables, pues hace que todos los países tengan como prioridad el cuidado de los niños. Por lo tanto, es universal, es interdependiente. ¿Qué significa eso? De que si tiene un derecho, por ejemplo, el derecho a la educación, no se le puede quitar el derecho a la libertad. Es una serie de derechos que van relacionados, ¿sí? Más no condicionados. Y lo mismo nos da esta parte que dice indivisibilidad. No le podemos dar una parte del derecho. El derecho es total para el niño y tampoco se puede condicionar. Y es progresivo de acuerdo al desarrollo que tienen los niños, al desarrollo que tienen en cuanto a la edad, ¿verdad? Se le va a dar prioridad desde los primeros años hasta que llegue a la
a la etapa de que ya no se considere como joven, sino como un adulto. Nos dice en la segunda parte, segundo apartado, garantiza el pleno ejercicio del respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en el que el Estado mexicano forme parte. Ya lo veíamos, ¿verdad? No solamente se refiere a las leyes mexicanas, sino se refiere también a las leyes internacionales, en donde hay una relación entre los demás países con México, ¿sí? Siempre hasta como están alineados con la UNESCO, los derechos que emanan de esas organizaciones internacionales donde se dice cuáles son los derechos, cuáles son que aquí está obligado el Estado para que haya una linealidad en todos los países. Nos dice aquí también que crea y regula la integración y organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Entonces, es parte del Estado garantizar que se crea esa organización. ¿Para qué? Pues para que el niño esté protegido. Y siguiendo con este artículo, en la fracción 4 nos dice que establecerá los principios rectores y criterios que orientará la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México. Entonces, a través de esta ley, verá, lo que se busca es de que tanto la entidad federativa como las entidades estatales, los municipios y todas las organizaciones que tenemos en México, pues ahí tengan una línea, ¿sí? No puede ser que la federación diga una cosa con respecto a los derechos y el Estado diga otro, no. En cuestiones de los niños, niñas y adolescentes hay una linealidad. Por eso, verá, cuando se establecen, por ejemplo, los protocolos del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, pues va en ese sentido, ¿sí? Nosotros tenemos que alinearnos a lo que diga la federación como parte de una entidad federativa o como un municipio. Dice, y el número 5 dice establecer las bases generales para la participación de los sectores privados y sociales en la acción tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para prevenir su vulneración. Entonces, también a través de este artículo que es de las disposiciones generales, se manifiesta, verá, que se van a crear las bases para poder tener el apoyo del sector privado, no solamente ya ven que ustedes que se hacen algunas asociaciones que están destinadas al cuidado de los niños, como por ejemplo esas asociaciones, por ejemplo, de los niños quemados, es de Michimau, o por ejemplo, los que organismos que sirven para cuidar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, existen muchos organismos que son particulares que tienen también la función de apoyar a los niños. Entonces, esta ley tiene, tiene vamos a decir, la obligación de regular esas relaciones que hay entre lo privado y lo público. Eso nos dice el título primero de las disposiciones generales en el artículo 1. Muy bien. El artículo 2, por su parte, dice, para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Entonces, para tal efecto, el artículo 2 dice, van a garantizar, las autoridades dice, van a garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos. Esta ley realmente ya existía y existía antes de la Ley General de Educación. Sin embargo, bueno, alinearon obviamente
la propuesta de la ley ante esta ley que estamos revisando actualmente, pero esta ya es esta se hizo antes, ¿sí? Se habla del enfoque integral de la cual ya hemos hablado, garantizar un enfoque integral. Hablamos de la transversalidad y hablamos de la perspectiva con derechos humanos. En el caso de esta ley, sí vamos a escuchar hablar mucho de lo que son los derechos humanos en cuanto al diseño e instrumentación de políticas y programas de gobierno. Sí, hoy por hoy, ustedes saben que bueno, derechos humanos ha tomado mayor fuerza. Ya saben que en sexenios anteriores, cuando ocurría algo, pues uno lo notificaba a derechos humanos y derechos humanos eh, te escuchaba y hasta ahí quedaba. Pero bueno, en el último sexenio, si ustedes escucharon por ahí noticias, se ha hecho valer hoy por hoy todas aquellas demandas que derechos humanos ha recibido, todas las demandas que recibe, las quejas de la población o de la ciudadanía. Y hoy son esos actos que se demandan pueden ser procesados jurídicamente, ¿sí? Que eso no ocurría antes. Eso fue una conquista, fue un logro que se tiene con el actual tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Bien, el inciso 2 dice promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, a desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Estamos hablando de una ley general de niñas, niños y adolescentes y por lo tanto, pues esta ley va en el sentido de protección a la niñez, va en el sentido de protección a todos aquellos que están en edad, de la cual vamos a ver más adelante, hasta qué año se considera prácticamente, bueno, hasta qué edad abarca esta ley que estamos viendo, ¿no? Y algo que me parece bastante importante es que aquí mismo en esta fracción estamos observando cosas que hemos hablado ya en el artículo tercero constitucional y en la Ley General de Educación, que tiene que ver con aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos. ¿Sí? Establecer el inciso 3, ¿sí? La fracción 3, perdón, dice establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas y programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de los tratados internacionales en la materia. Esta ley general para niñas, niños y adolescentes, existe una ley superior, así se llama, una ley superior de las niñas, niños y adolescentes, que es una ley, digamos, paralela a esta ley que existe en México. Sí, esa ley superior es una ley internacional, que cuando revisamos esa ley superior de las niñas y niños, hay muchas cosas que están contenidas en ese documento que también aparecen en este documento que es de México. Entonces, por eso, y tiene que ver justamente con esto último que dice esta fracción, de los tratados internacionales, ¿no? De la protección de los niños, niñas y adolescentes a nivel internacional o a nivel mundial. Muy bien, siguiendo con el artículo tercero de esta ley, o el artículo 3, nos habla de la federación, las entidades federativas, o sea, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Nos dice que estos son, entidades tienen el objetivo de cumplir con esta ley, o sea, la federación, los municipios, estados y todas las demarcaciones de la Ciudad de México tienen la obligación de cumplir con esta ley. ¿En qué cosa? En el diseño, en la ejecución y evaluación de políticas públicas. Todo lo que se haga en cuestiones de niñas, niños y adolescentes tiene que ir con la intención de garantizar el máximo de bienestar posible, privilegiando el interés superior a través de medidas estructurales legales, administrativas y presupuestales. Entonces, dentro de las posibilidades de nuestro país,
en todas las organizaciones políticas que tenemos, pues la obligación es siempre que se proteja, se cuide a los niños y se garantice su máximo bienestar. ¿Cómo se va a hacer? Pues a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. Y nos dice que las políticas públicas deberán contribuir a la formación psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. He ahí, verá, que nuestro país ahorita se está pues está promoviendo y se está preocupando mucho por lo que es la educación en los niños, ¿sí? Y que sabemos muy bien que hay muchos niños que no van a la escuela por cuestiones económicas, entonces se crean ciertas políticas como por ejemplo las becas, como repartir alimentos en las comunidades más vulnerables, también el apoyo hacia las madres trabajadoras, también las madres cabezas de familia. Entonces, todos esos programas tienen la intención de coadyuvar en la mejora del bienestar de cada niño, niña y adolescente. Entonces, esas políticas públicas no son, muchas veces dicen, es que nos están volviendo comunistas, ¿no? Porque todo el gobierno lo está organizando, todo el gobierno está destinando hacia dónde se va el dinero, pero si ustedes se dan cuenta, como veíamos hace rato, existe una alineación entre las políticas internacionales y la política de México, en la creación de becas y de apoyos hacia la niñez de diferentes maneras, porque no solamente es a través de las becas del niño, sino a través de apoyar a las madres, pues tiene la intención de, de buscar que ellos estén lo mejor posible, ¿verdad? En todos los aspectos de su vida. Por eso aquí nos dicen en su formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica. Como ustedes se dan cuenta, todo lo que es lo que hemos estado viendo de un ser integral, ¿no? Entonces, cuidar cada aspecto del niño es lo que se busca en este artículo tercero para ver quiénes son las personas que deben de cuidar este detalle. Y aquí nos dice federación, entidades federativas, municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México. Muy bien, gracias. También vamos a hacer, a puntualizar que en el análisis de esta ley no estamos viendo todos los artículos porque en el documento solamente vamos a considerar los artículos que marca el temario. Artículo 5. Son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Eso es lo que marca esta ley. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es una niña o es un niño. Podemos ver entonces en el artículo que sí nos marca, dice, bueno, que niños hasta los 12 años y adolescentes hasta los 18 años. Pero cuando no tengamos datos del estudiante, ¿sí? Cuando no se tengan datos de si es de la edad, entonces podemos presumir, podemos intuir de que es un adolescente o es un niño. Sí, eso va a depender de ahora sí de la persona que está observando. Sí, bien. Ok, entonces aquí vamos a ver el artículo 6 que nos dice, para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores los siguientes. Vamos a recordar tantito qué nos dice el artículo 2. Dice, garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobiernos. O sea, para que se pueda garantizar que lo que se vaya a hacer tenga un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos,
pues nos dice que esto tiene que ser de la siguiente manera. A ver, permítame. Tiene que ser de la siguiente manera. ¿Cómo se va a hacer? Pues primero, tenemos que tener consideración de que el interés superior es el de la niñez, ¿sí? O sea que ante todo nosotros debemos de tomar en cuenta que lo más importante son los niños. Acuérdense que hasta en el nuevo programa que tenemos en la nueva escuela mexicana nos pone en el centro a los estudiantes, ¿sí? En este caso, pues si estamos hablando de preescolar, pues los niños de preescolar, si estamos hablando de primaria, pues los niños de primaria, en secundaria, pues los adolescentes. Entonces, es siempre todo lo que hagamos, todo, hasta si movemos un lápiz, es porque va a ser para beneficio de los niños. En el caso de la escuela, no, pero en el caso del gobierno, todas las políticas públicas que hagan deben de ir encaminados a que sea para mejorar la calidad de vida de los niños. Número dos, dice, tiene que ser universal, tiene que ser de interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuestos el artículo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales. Entonces nos vuelven a decir, pues tiene que ser universal porque tiene que ser para todos. De interdependencia, ¿por qué? Porque no podemos nosotros tener varios derechos y condicionarlos, ¿sí? Todos los derechos están relacionados, ¿sí? Y no puedes quitar uno, te doy uno, pero te doy este, pero y el otro no, no. El niño Perdón. tiene derecho a todos sus derechos. Bueno, tengo que vaya. Bueno, Invisibilidad, porque volvemos a lo mismo, no te pueden quitar una parte de los derechos que tienes, que deben ser progresivos, deben ser integrales, ¿sí? De acuerdo a lo que emana del artículo primero y cuarto de la Constitución. Tiene que haber una igualdad sustantiva. No sé si alguien maneja o quiera buscar que a qué se refiere con esto de igualdad sustantiva. Alguien que quiera comentar qué entiende por igualdad sustantiva. con toda confianza, el que sepa o tenga idea qué es igualdad sustantiva o si lo puede googlear, puede abrir su micrófono y comentarlo. Sí, igualdad sustantiva es el ejercicio pleno, real y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales en la vida cotidiana, superando la simple igualdad que forma ante la ley. Busca eliminar barreras culturales, económicas y sociales que generan desigualdad. Ok. El maestro Roberto decía hace rato, estaba la ley, ¿no? Pero como que la ley como un título. Sin embargo, no se hacía real lo que decía esa ley. Entonces, en la actualidad se va más allá de que esté la ley, sino que se cumpla la ley, ¿sí? De que realmente, si estamos hablando de derecho a la educación, de que todos los niños tienen derecho a la educación, realmente sean todos los niños, ¿sí? Entonces, no nada más decirlo así, todos tienen derecho, pero el que falta mucho, no. El que no tiene tutor, no. Ahorita lo que se busca, ¿verdad? Es de que, a pesar de todos los problemas que puedan darse, que se cumpla esa ley. Nos dice la no discriminación, pues está muy relacionada con la igualdad sustantiva, porque entonces todos los niños tienen derecho a que se les cumplan esas leyes, que se les respeten esas leyes, ¿sí? Y no tiene que hacer nada ¿cómo se llama? Para que tenga ese derecho. No se le puede condicionar. Tiene el Ujú. derecho por el simple hecho de ser un niño, niña o adolescente. Pues tiene derecho a la inclusión, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Nos dice, sigue aquí en los apartados,
que debe de haber participación, se debe considerar la interculturalidad, y eso ya lo habíamos platicado bastantes veces, ¿verdad? De que México es pluricultural, entonces no podemos decir, los niños güeros nada más, o los niños, los yucatecos nada más, o los norteños nada más, ¿no? Sino que en esa gama tan amplia que tenemos en México, pues todos los niños, independientemente de qué cultura tengan, todos tienen derecho. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. Verá, aquí se plantea muy bien y está muy claro en este documento y también en la Ley General de Educación que de los niños todos somos responsables, ¿no? En México no tenemos mucho esa cultura, pero hay culturas en donde los niños se cuidan no solamente por la familia, sino por toda la sociedad. ¿Por qué? Por lo que representa. Si nos vamos, por ejemplo, a Japón, en Japón un niño cuando cruza la calle, la gente está pendiente que un niño está cruzando la calle y lo puede hacer inclusive solo, ¿sí? No, muchas veces no está acompañado de un adulto, pero todos se sienten responsables de ese niño, ¿no? Desgraciadamente, pues vivimos en una sociedad donde es muy, muy complejo esto. Digo, ¿quién deja a su hijo saliendo solo a la calle, ¿no? Uno se muere de miedo de que le pueda pasar algo, ¿no? Porque pues no sabes con qué persona se puede topar. Entonces nos habla aquí también de la transversalidad en la legislación, las políticas públicas, las actividades administrativas, económicas y culturales. Entonces todo tiene que estar súper alineado para que no haya un espacio donde el derecho se pierda o no se ejerza, ¿no? Ya por algo que no se haya percatado o que no se haya tomado en cuenta. La autonomía, dice, debe ser progresiva y el principio pro persona, ¿sí? ¿Alguien sabe que a qué se refiere eso con el principio pro persona? No los gusta, me gustaría si me pudieran compartir. ¿A qué se refiere con eso de el principio pro persona? Nuevamente les invitamos, si gustan buscar ustedes esa información en su celular. Eh, bueno, a Sí, mí me Luis. parece que el principio pro persona es un criterio fundamental en materia de derechos humanos que obliga a que siempre se aplique la norma o interpretación que más favorezca a la persona. Sí, Que entonces, obliga a las autoridades a elegir, dice la norma, e interpretar más favorablemente la protección de los derechos humanos. es por ejemplo como cuando se da la patria potestad, ¿verdad? Ujú. Por lo general, siempre se le daba a la mamá. ¿Por qué? Por el hecho de que es la protección, por cuestiones culturales. Pero en la actualidad no es así. En la actualidad, si se comprueba que el padre es una persona que está más comprometida con el desarrollo del niño, pues eso es lo que eso es lo que se va a tomar en cuenta, ¿sí? Lo que se debe de tomar en cuenta, ¿sí? Con quién está mejor el niño. Ya no por el hecho de que sea la mamá, se le va a dar en automático, ¿no? Él dice el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad, el derecho adecuado al desarrollo evolutivo de la personalidad. Entonces, acuérdense que nosotros como docentes, pues aquí tenemos un papel muy importante en el cumplimiento de estos derechos. Entonces, cuando nosotros, este, ahorita se nos exige tener una conducta adecuada con los alumnos, no regañarlos, no alzarle la voz, no mirarlos feo, porque si hacemos eso no estamos apoyando el que ellos tengan un desarrollo evolutivo de su personalidad, Ujú. desarrollamos miedos en ellos, desarrollamos inseguridades, entonces es nuestra obligación como docentes tener las estrategias adecuadas para que se pueda llevar a cabo esto.
y pues ahorita pues es muy complejo, ¿no? Ya el que nosotros tengamos más claro cómo debemos comportarnos como maestros, porque si tenemos 20 alumnos, son 20 formas de educar a los alumnos, ¿no? 20 tipos de familias que tenemos, 20 tipos con características diferentes, con formas de educar, entonces eso nos hace más complicado, ¿no? El educar a los alumnos. Bien, el artículo 7 nos habla de las leyes federales y de las entidades federativas, dice, deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando, repetimos, de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, el artículo 7 puntualiza una vez más que las leyes federales y de las entidades federativas, o sea, hablamos de la federación y de los estados, ambas deben de estar en sintonía, deben de garantizar el ejercicio del respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Generalmente hay unas leyes que nos rigen a nivel nacional y que posteriormente los estados los van ajustando. Esto es por norma, porque jurídicamente así los deben de manejar, como por ejemplo cuando hablamos de convivencia, existe un marco de convivencia a nivel nacional que la federación emite, publica y que cada entidad federativa, a través de sus congresos estatales, elabora su propio marco de convivencia derivado de un documento federal, se elabora uno del Estado, pero en ningún momento se van en contra, sino al contrario, uno complementa al otro. Siempre buscando, como dice aquí el artículo 7, el respeto, protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dice, así como prever primordialmente las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral pleno. Y aquí no hablamos solamente de los niños en la escuela, hablamos de los niños en casa, hablamos de los niños en todo el contexto donde se desarrollan, porque esta ley general no solo aplica, eh, no es para que apliquemos en una escuela, esta ley es para que apliquemos en la vida cotidiana de todas las niñas, niños y adolescentes. Entonces, la aplicación de todas o toda la puesta en marcha de todas las acciones y todos los mecanismos tienen que ser en favor que permitan que esos niños, como marca la Ley General de Educación, esos niños puedan crecer felizmente y que crezcan plenamente a partir de ese desarrollo integral que hemos hablado mucho también del desarrollo integral. ¿Qué es el desarrollo integral? Es el desarrollo de todas las facultades del ser humano que los permite hacer frente a todas las situaciones cotidianas en las que vive, que se le presenten. Y el trabajo de nosotros, bueno, aquí lo ponen en ese temario, porque el trabajo de los docentes es hacer efectiva esta ley, justamente, ¿no? Aunado a todos los propósitos educativos que nos trae la Ley General de Educación, el artículo tercero constitucional, el plan y programas de estudio, ¿sí? Entonces, bueno, está amalgamado, todo está entrelazado y todo por el bien y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues siguiendo con esa línea, en el artículo 8, ¿verdad? Dice que estas entidades federativas, esta autoridad federal, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, dentro de sus competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes basado en los principios rectores de esta ley. Entonces aquí, pues estas instancias gubernamentales tienen la obligación de impulsar el respeto, ¿verdad? Y la protección de los niños, niñas y adolescentes a través de sus diversas instituciones, ¿verdad? Entonces, hace poquito, este, los de la Policía Municipal
que empezó a ir a las escuelas cercanas a dar pláticas sobre las repercusiones que se tiene en violencia, ¿sí? En la violencia tanto familiar como escolar. Entonces eso va con la intención de que los muchachos sepan, ¿no? En el caso de, porque estoy en secundaria, de que los muchachos sepan que la violencia tiene implicaciones, ¿sí? Implicaciones no solamente emocionales, sino también legales. Ujú. Dice aquí en este artículo, antes de pasar al siguiente, eh, viene a recordar que hay muchas dependencias de gobierno, a raíz del comentario de la maestra, muchas dependencias de gobierno, no digo todas, federales, hablo de las dependencias federales, reciben una aportación justamente para apoyar, ahí tienen un área de capacitación para apoyar aspectos relacionados con derechos humanos, con violencia, ¿sí? Con, para promoción del no a las drogas, ¿sí? Y existen presupuestos que les dan a estas dependencias. Una de esas es seguridad pública, que justamente visitan o hacen convenios con algunas escuelas, pero también hay otras dependencias del mismo gobierno, la Secretaría de Economía, eh, no me viene a la idea en este momento algunas Y otras dependencias, el pero DIF, derechos bueno, humanos. El DIF de entrada, tanto el DIF municipal como el DIF estatal, tienen programas que están dedicados a apoyar, en este caso, a visitar las escuelas, a dar seguimientos a todas las problemáticas que pudieran basarse, pero más que nada, dedicadas a la prevención, ¿sí? A la prevención. Solamente que aquí las escuelas, pues a través de sus autoridades educativas, son las que tienen que hacer esas solicitudes. Bien, el artículo 9 nos dice, a falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará, dice, a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos. Sí, a menos que si algo que no aparezca en esta ley, nos vamos a aplicar a lo que dicen los documentos superiores. Dice que se deriven de dichos ordenamientos o a falta de estos a los principios generales del derecho. Fíjense, se va todavía a los, si no hay esto, si no existe algo que cubran las diversas situaciones, entonces se puede ir a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta ley. Como dijimos, esta ley es producto, dijimos, del artículo tercero constitucional que ya existía y de la Ley General de Educación. ¿Sí? Entonces, eso también es importante porque puede ser que decimos que a veces que en las leyes eh, hay cosas que no se contemplan, entonces podemos ir a otras leyes en las que pudiéramos encontrar cosas que no están en la Constitución o no están en la ley, bueno, que se agregó a esta ley general de niñas, niños y adolescentes. O si no, irnos a la ley superior de los niños, niñas y adolescentes, que es una ley internacional. Bueno, pues tenemos en este artículo 10 que nos habla de cómo debe de aplicarse la ley a los diferentes niños, niñas, adolescentes. Se tiene que tomar en cuenta a qué tipo de grupo pertenece, porque sabemos muy bien, ¿verdad?, que hay niños que podría decirse que tienen todo lo necesario y hay otros que no tienen lo más indispensable. Entonces, estamos hablando de que debe haber una igualdad sustantiva, pues entonces se tiene que aplicar el que el apoyo debe de ir hacia quien más lo necesita, ¿no? Por eso nos dice aquí que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños, adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, perdón, a bien
o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otras que restringan o limiten el ejercicio de sus derechos. Entonces aquí vemos muy bien, ¿verdad? Que nos están diciendo que las autoridades, todas nuestras autoridades en México, tienen la obligación de proteger, sí, cierto, a niñas, niños y adolescentes, pero hacerlo primeramente con los más vulnerables, ¿sí? Porque si no hacemos esto, se va abriendo más la brecha de injusticia, ¿no? Si por ejemplo, solamente apoyamos a los que están más cerca, a los niños que están más cerca de las cabeceras municipales, o los niños que están en el estado, como se ha hecho durante mucho tiempo, o a los niños que están en la Ciudad de México, y mientras más lejos menos llega la ayuda, pues entonces estamos incurriendo en no cumplir con lo establecido en esta ley. Y también, pues, si nosotros, en este caso, lo que son la organización del país, en federación, estados, municipios, si ellos no se encargan de apoyar, por ejemplo, a los niños con discapacidad, llámenle barreras de aprendizaje o como les digan ustedes, pues entonces también estamos creando una brecha de injusticia. Y ahí la importancia de que pues nuestras autoridades pues velen por los niños, niñas o adolescentes más vulnerables. Vamos a puntualizar la parte del que comenta maestra. Ya mencionó todos los aspectos para no dejarlos con dudas por ahí. Dicen de origen étnico nacional, situación migratoria o apatridia. ¿Sí? Cuando dice situación migratoria, porque no sabemos cuál es su condición, si tienen o no tienen documentos, si vienen de otro país. Si hablamos de la apatridia, significa que son niños que no se les reconoce ningún tipo de nacionalidad. Como decimos, no eres ni de aquí ni de allá, y ninguna nación, ningún país quiere reconocer, pues darle una nacionalidad, ¿no? A menos que se haga alguna gestión. Pero aquí el término que lo maneja nos dice que, pues, las autoridades federales federales, estatales, municipales, y habla de las demarcaciones del territorio de la Ciudad de México, tienen la obligación de atenderlo en la condición que vengan estos niños. ¿Sí? Y esto, si ustedes recordarán, cuando abordamos la Ley General de Educación, nos decía que a los niños que vienen de otros lugares o estén en alguna de estas condiciones y que lleguen a nuestras escuelas, los debemos de aceptar con lo que traigan, aunque no traigan todos sus documentos, sus boletas de calificaciones, aunque no traigan documentos, su acta de nacimiento, su CURP, la escuela tiene el deber de aceptarlos. Eso lo vieron en la Ley General de Educación. El artículo 11 dice, es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel de vida adecuado o un nivel adecuado de vida. Noten esto, es deber, ¿desde dónde parte? De la familia. ¿Sí? Y esto me recuerda un poquito a la Ley Superior de las Niñas y Niños, donde dice cuál es la obligación de los padres de familia. Esa ley superior no viene en el temario, pero habla mucho de la protección de los niños, niñas y adolescentes. E incluso te dice qué pasa cuando los padres se divorcian, a quién le corresponde la patria potestad, dónde va el niño cuando los padres tienen algún comportamiento indebido, cuando se les desquitan, cuando les retiran a los hijos, dónde se va el tipo de familia, ¿no? Y que de alguna manera de esa ley superior de las niñas, niños y adolescentes, esta ley general de niñas y niños aborda algunas de esas temáticas, ¿sí? Algunas que, desde luego, si no las vemos aquí, significa que pues no las están considerando para la evaluación. Pero definitivamente el deber de la familia, dice, de la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general dice, de todos los que formamos parte de una sociedad, tenemos que ejercer ese respeto y auxilio para proteger a los niños, niñas y adolescentes.
Muy bien, pues vamos a ver este artículo 12 que realmente nos implica como de muchas cosas como docentes, porque dice, es obligación de toda persona, fíjense dónde está la ley y dónde está nuestra responsabilidad, porque dice, es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlos del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. Entonces, cuando nosotros sabemos, tenemos ahora sí que pruebas de que algún niño está siendo violentado en alguno de sus derechos, es obligación de nosotros denunciar. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley y nosotros desde que ya estamos en una institución, pues estamos obligados a cumplir lo que nos dice la ley. Claro está, ¿verdad? Que pues a veces habemos maestros que el niño no te viene a contar nada, pero tú en ese afán de creer que puedes resolverlo todo, porque a veces te condueles de la situación o piensas que puede haber una situación con los niños, les preguntas y a veces de manera insistente de tal manera que llega el momento que el niño se abre y dice alguna situación y entonces en el momento que ellos te digan algo, vamos a decir situaciones muy graves, ¿no? Por ejemplo, mi papá me viola o mi hermano me violó o en mi casa mi papá me pega y me pega con cable. Ya fíjense cómo esta ley nos dice que tenemos la obligación, ¿sí? No es si quieres, tenemos la obligación de darlo a conocer a las autoridades competentes. Y de ahí se manejan los protocolos. ¿Ve? He ahí la importancia también de conocer los protocolos que vamos a ver más adelante para que veamos cómo debe ser nuestro comportamiento, porque realmente, híjole, es muy complicado cuando te encuentras en una situación de esta. Sí, yo me he visto en varias ocasiones, no porque yo lo esté buscando, sino llegaron a mí, entonces me ha servido el poder actuar con los protocolos para no tener tantos problemas. Bueno, aquí nada más hay que puntualizar que fíjense, está esta ley general y de aquí, solo de esa partecita, están sacando, bueno, se promueven los protocolos, los famosos protocolos que vamos a analizarlo después, está dentro del temario. Marcela, te damos la palabra, pide. Bueno, quería como comentar algo, no sé si es un poco como desahogo, lo que voy a decir, pero como ahondando un poco lo que decía la maestra, es hasta ahora como que, bueno, a lo mejor no hasta ahora, pero creo que cada vez profundizo más en esta cuestión de lo importante que es, pues, denunciar, señalar, notificar cualquier situación que tú como docente que estás conviviendo, bueno, en mi caso tal vez no a diario, pero pues sí, constantemente con los alumnos, con los maestros de primaria, pues sí hay como conviven todos los días, más tiempo, pero sí me parece como súper importante esta parte, ¿no? Cómo no ser indulgentes ni dejar pasar las cosas. Esto lo comento porque la semana pasada un alumno de la secundaria donde laboro, se suicidó. Este, iba en tercer año de secundaria. Entonces, bueno, afortunadamente, o sea, igual suena muy egoísta de mi parte, pero pues, yo no le daba clases, pero sí me parece como, mm, o sea, como que no vieron, ¿no? O incluso que no vimos. O sea, qué pasó ahí que nadie, que llegas hasta estas circunstancias. Y me Ujú, parece que sí es como bien importante como de pronto acercarte a los alumnos y, no sé, decirles, estás bien, tienes algo que pasar, o ser muy insistente también con los papás, ¿no? Sí, sí, ujú. bueno, me pasó con muchos chicos que no trabajan
y como mandar llamadas a una y otra, ¿no? O sea, como que hay cosas que tú sabes que no están bien, que no son normales, ¿no? Y una vez se queda como, es que, no sé, ese niño es muy flojo, ¿no? Eh, y creo que esta parte de cosas como que sí te remueven la conciencia. Nada, que comentar. Sí, maestra, yo le diría una cosa nada más. Los protocolos nos ayudan a que nosotros podamos delimitar cuáles son nuestras responsabilidades, porque yo creo que como maestros muchas veces tendemos a lo que usted está diciendo en este momento, a sentir cuando pasan situaciones así como una especie de culpa, que no vi, que me perdí o qué estaba yo haciendo, porque no me di cuenta. Pero realmente yo creo que hay cosas que se escapan de nuestros límites y con los protocolos nosotros podemos darnos cuenta de hasta dónde podemos nosotros podemos actuar, porque la verdad es que en la actualidad el que ahora sí que el que paga los platos rotos es el maestro, ¿sí? Porque yo vi un caso hace poco, hace unos meses, donde le están echando la culpa a la maestra porque se suicidó la alumna. Y ahora sí que cuando uno está lastimado, porque ha de ser horrible como padre de familia vivir una experiencia así, y ahora sí que no buscas quién te la hizo, sino quién te la paga, pero a veces en ese buscar así responsables, pues puedes lastimar a la persona que menos culpa se tiene, ¿no? Como también se vio el caso del maestro que lo metieron a la cárcel porque el niño se cayó y se rompió la cabeza y entonces el que le da de alta pues es el doctor y al doctor no le hicieron nada y el que estuvo pagando las consecuencias estuvo en la cárcel y todavía cuando sale de la cárcel sale no al 100% limpio, ¿sí? Entonces ese fue el maestro. Entonces yo creo que hay límites que tiene el maestro y el conocer la ley, ahora sí que la ley nos hace pues conocerla y que nos hace evitar. Ok, pasamos al título segundo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 13. Para efectos de la presente ley, son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enúmera. Tenemos el derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo. Están muy fáciles, ¿eh? Ya en el mismo título nos dice. Vamos viendo. ¿A qué se refiere con esto de derecho a la vida? Sí, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. A ver, alguien que nos desee. sea, sí, A ver, por derecho a la vida, pues entiendo que, pues, o sea, es lógico de que, pues, todas las personas no tienen derecho, pues, a vivir, a que no se les prive de, pues, de esa, sí, como de la vida. libertad, vamos a llamarle, ¿no? Ujú, Eso yo entiendo yo por derecho a la vida, que, o sea, como que ujú. cada niño tiene derecho, pues, a desarrollarse, a descubrir nuevas cosas, y así. Sí, correcto. Sí, a ver, dice, derecho a la vida. Todos tenemos derecho a respirar, ¿sí? A que nuestro corazón lata, dice, ¿no? A la supervivencia, a continuar, a crecer, ¿sí? Dice, y al desarrollo. Todos tenemos derecho tenemos la oportunidad de poder transitar por este mundo, ¿sí? Entonces, el artículo 13 dice, son derechos. Aquí habla de los derechos, no dice si es opcional. ¿Sí? Es un derecho que tenemos todos, ¿sí? Es un derecho a, a desarrollarnos, a nacer, crecer, reproducirnos. Es un derecho dice derecho a la vida, pero que estamos hablando de la Ley General de los Niños y Adolescentes, pues tienen derechos a no, aquí en contra del aborto, ¿no? Aquí sería hablar, dejar que los niños crezcan, si se dio la concepción, dejar que de los niños nazcan. A eso se refiere a eso se refiere este primer criterio. ¿Sí? Bien, derecho a la prioridad. ¿Qué querrá decir? Todo está relacionado con los niños. Naomi, ¿nos puedes comentar a qué entiendes por derecho a la prioridad? Bueno,
yo entiendo que, pues, literal eso, darle prioridad al niño, por decir alguna situación de, siempre se menciona primero niños y mujeres, ¿no? Como que darle esa importancia mayoritaria a los niños. No sé si estoy en lo correcto. ¿No? Sí, 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 prioridad. Ante todo, los niños son primero, la prioridad. Ustedes escuchan muchas acciones que suceden, muchas de las situaciones que los niños, por los niños pasan. Se dice que hay que darles, pero los niños son primero y ante toda, no sé, ante alguna situación de emergencia, en quienes hay que pensar primero, hay que buscar su protección. Sí, primero niñas, niños y adolescentes y posteriormente, me estoy recordando cuando en la película del Titanic hablaban de quiénes son los que se tienen que salvar, ¿no? A quienes tienen la prioridad, dijeron mujeres y niños, ¿no? Pero bueno, en este caso la ley protege a las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? La prioridad ante toda situación, algo que pudiera ocurrir, alguna atención que se tiene que dar a estos niños y niñas. Que cada niño, bueno, yo supongo que cada niño tiene derecho a crear su propia identidad, ya sea por gustos o ya incluso ya hasta de, pues ahorita ya se habla incluso hasta del género, donde pueden ellos elegir esta de su sexualidad y todo eso. Bueno, aquí a la derecho a la identidad, esta ley lo maneja al derecho de tener un nombre con apellido, a tener un acta de nacimiento, gratis, la primera acta de nacimiento. Entonces, de identidad, algo que lo identifique. Tiene que ver también con esa parte que comentas hoy por hoy, pero esta ley lo maneja específicamente con el derecho de tener algún nombre, una etiqueta que lo identifique, ¿no? Como un apellido González, un apellido Blanco, que tener uno o dos nombres, los que los papás elijan, ¿sí? Y cuando habla del derecho de identidad se refiere a eso, y tener también algún documento oficial, tiene una CURP, tiene un acta de nacimiento que lo identifica como un ciudadano mexicano, ¿sí? Derecho a la identidad. Bien, derecho a vivir en familia. A ver, Ashanti, ¿nos puedes comentar algo? Derecho a vivir en familia. Sí, que el niño tiene derecho a tener una familia Claro. de cualquier índole para, digamos, para apoyo emocional, para apoyo a que se supere, digamos, Ujú, de, como usted dijo la maestra, de que si le quita la patria potestad a la mamá, pues está el papá, o si no, a los abuelos, para que el niño debe estar con su familia, y si no es así, pues alguna institución. ujú. Dice, derecho a vivir en familia. Todos los niños tienen derecho a vivir con mamá y papá. ¿Sí? Y me voy a hacer algo que comentaba América, que se adelanta a la actualidad, ¿no? Todo niño tiene derecho a vivir con padres, dos papás, dos mamás, vivir con sus abuelitos, aquí con quienes represente, con quienes esté, ¿no? Tenga la oportunidad de estar, o bueno, que de origen podemos decir, niño con un padre y una madre. ¿Sí? O dos padres o dos madres, o sea, como se haya organizado el tipo de familia, pero sí es un derecho de que tenga una familia, ¿sí? Bien, derecho a la igualdad sustantiva. Esta palabrita la maestra hace un rato les preguntó qué era y no me acuerdo, creo que sí comentaron algo al respecto. Hablamos de igualdad, ya saben que es igualdad, sustantiva, nos referimos a sujetos. Bien, Luis, si eres tan amable, Luis Lara, de lo que venga a tu mente. Es como, ajá, que hay como las mismas oportunidades Ujú, para los niños, ¿no? O sea, como que todos tienen las mismas oportunidades y los sí, mismos derechos. Eso se me viene. sí, fíjate que ahí sería hablamos de derecho a la igualdad sustantiva. Todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a ser tratados como ciudadanos, todos tenemos que ser tratados iguales en esta sociedad, ¿no? Hablamos de los niños. No hay un niño de más ni un niño de menos, no hay un niño blanco, no hay un niño negro, no hay un niño con ojos rasgados, no hay, todo, igualdad sustantiva.
Cuando hablamos de sustantivos, hablamos de sujetos, ¿sí? También me imagino, maestro, que por eso en la actualidad no se promueve, por ejemplo, el mejor alumno, Ujú. no se promueve darle premios a los más Que tiene mayor, adelantados, sí, sí. porque no sabemos nosotros bajo qué condiciones están todos los demás niños, ¿sí? Ujú, Entonces ya desde allí, por lo general, no digo que siempre sea así, pero por lo general, los niños más aventajados son los niños que tienen una mamá que está pendiente, que tienen los recursos para poder comprarle los materiales, este, que está más atendido. Entonces, ujú. hacemos más grande la brecha cuando es el único al que se le está premiando y premiando y premiando, y la desigualdad se va haciendo más grande con respecto a los demás que no están en esas condiciones. Entonces, sabemos que hay muchos alumnos que tienen privilegios y hay otros que no tienen. Entonces, creo que el conocer estos derechos nos hace valorar la situación que vivimos como sociedad, porque pues a veces hay frases que decimos, ¿verdad?, que nos hacen ver realmente lo que pensamos. Por ejemplo, cuando decimos, yo lo he escuchado, yo no lo digo, pero sí lo he escuchado, cuando se dice, los pobres no deben de tener hijos, porque si fueran responsables no tendrían hijos. Entonces estamos hablando del derecho a la vida. Todos tenemos derecho a poder procrear si se puede, ¿no? Entonces, le estamos quitando la oportunidad a una persona. Entonces, noten ustedes cómo esta parte de derecho a la palabra igualdad sustantiva viene en el artículo tercero constitucional. Esta palabra viene, este conjunto de palabras viene en la Ley General de Educación y viene aquí como un derecho, como un derecho de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, claro que en la Ley General de Educación lo maneja para todas las edades, ¿no? Hablando de todas las edades, habla del derecho a la educación, pero bueno, aquí específicamente dice que los niños y niñas deben de ser tratados por iguales, deben ser tratados por igual, ¿sí? Y que ninguno debe de representar más que otro, a ninguno debemos de segregar, y tenemos que darle la atención que merecen y respetarlos, como nos dice también la NEM, en función, trabajar con ellos en función de las capacidades, en función del bagaje o de las herramientas que posean. Y si no los tienen todas las herramientas, pues ahí va mi labor de docente para procurar esa igualdad con todos y esa igualdad procurarla con equidad. Bien, el De número hecho, 6, sí, perdón, te escucho, este, te de escuchamos. hecho, cuando ustedes vean alguna pregunta relacionada con alguna población vulnerable, llámese pobreza, pues barreras de aprendizaje, migración, problemas de violencia en cualquier ámbito, pues siempre nosotros debemos de propiciar como maestros el apoyar más a este tipo de personas, ¿sí? Porque son las personas que requieren más de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en un salón de clases, debemos de apoyar más al que se le complica más, los procesos, ¿sí? Hay una frase que dice, el que es buen alumno aprende con el maestro, Pues sí, el sin el maestro. maestro y a pesar del maestro, ¿no? Entonces, pero el que no, el que tiene algunos problemas, pues es allá donde nosotros nos debemos de focalizar, en los que están atrasados, en el que falta, en el que no sabe leer, en el que se le complican las operaciones, etcétera. Número 6, derecho a no ser discriminado. A ver, los niños tienen derechos a no ser discriminados. Nos gustaría escuchar a Sofía. Bienvenida, Sofía. ¿Puedo decirlo yo? Sí, claro, Ivana, adelante. Bueno, pues yo creo que el derecho a no ser discriminado se refiere pues básicamente al derecho pues de que independientemente de alguna condición, alguna discapacidad, algún su género o de algún tipo de religión, pues que los niños sean tratados por igual, o sea, que tengan un Ujú, trato igualitario. ujú, correcto. Mira, realmente todos esos derechos se cruzan, se entrelazan entre ellos.
Bueno, aquí los han puesto así para poder diferenciarlos. Sin embargo, bueno, como bien comentas, ¿no? Dices, para que todos deben ser tratados por igual. Y te vas al derecho de igualdad sustantiva, ¿no? Todos los niños tienen que ser derechos llamados por su nombre y no por apodos. Ese es un derecho de tener una identidad, ¿no? Estar pendiente de los niños, derecho a la prioridad, ¿no? Derecho a no ser discriminado es que me tienes que tomar en cuenta, no me dejes a un lado, no le des prioridad a los que más avanzan, si lo vemos desde el plano de la escuela, ¿no? Sino vamos a hacerlo en función de las capacidades o el nivel cognitivo que posean y al potencial a donde podemos llegar. Número 7, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Cada uno de los derechos no está tan complicado, creo que son claros, ¿sí? Y digo, derecho a vivir en condiciones de bienestar y vivir en condiciones de bienestar es vivir lo más cómodamente posible, con todas las condiciones mínimas, pero que yo requiero para poder eh, dormir bien, un lugar para dormir bien, se hace una cama, se hace una hamaca, un espacio, por ejemplo, para hacer mi tarea, para hacer mis actividades, ¿sí? Un espacio donde yo me pueda algún rato de esparcimiento. Por eso decimos derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Sí, eso tiene que ver justamente con igual los espacios que como niños y niñas, adolescentes tenemos en los diferentes hogares. Sabemos que eh, hay muchos casos en los que niños viven en condominios, que no tienen un patio. Sí, sin embargo, bueno, muchos padres de familia tienen que procurar como familia darle los espacios para que ellos puedan jugar un rato en algún campo cercano, en algún parque. Sí, pero también en casa pues buscar la manera de que los niños tengan las condiciones mínimas para que se sientan bien, ¿no? Sí, y maestro, y también aquí no solamente se refiere a las cuestiones materiales, sino Sí, también a la atención que se le tiene que dar a los niños, porque también existe en la actualidad esa idea de que le voy a dar todo a mi hijo, lo que yo no tuve, ¿no? Entonces le dan todo, que es todo, ¿no? Pues su televisor, su celular, cosas que ahora sí que lo entretienen, lo ponen disperso, que no son adecuadas para su edad, con tal de que el niño esté entretenido y que no cause lata, ¿no? Entonces, realmente no existe la verdadera atención hacia el niño. Entonces, aquí de lo que se trata también es de que se le dé amor, que se le dé, ¿cómo se llama? Atención, que se le dé un buen trato, que sea con amabilidad, ¿sí? Entonces, aquí pues entra mucho lo que nosotros como adultos tenemos la idea de lo que es el bienestar, ¿verdad? Si pensamos que el bienestar solamente son cosas materiales, pues es lo que vamos a dar. Pero si realmente el bienestar se relaciona con la atención, con el cuidado, con el amor, con lo que yo te puedo proporcionar, lo que podemos hacer como familia, pues ya es otra cosa, ¿no? sí, está muy bien, pero hay que recordar también que esto lo podemos relacionar con los otros derechos, ¿no? Los derechos que hemos mencionado, que de alguna manera, dijimos, están interrelacionados con todo el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Marcela comenta que, pues, que esto de los niños encerrados en espacios, pues dice que se evidenció con la pandemia, entonces no podían salir. Pero bueno, sí, sí sabemos todas las situaciones que se dieron No, en este. me refería como que se evidenció que lo que mencionaba, Ujú. que no tienen un espacio adecuado, por ejemplo, para hacer Sí, su tarea, ¿no? sí, sí, sí. O sea, como cosas como tan, o sea, que uno da por hecho, ¿no? Que ellos tienen un espacio Ujú. donde hacer sus actos, o sea, donde puedan sentarse con el equipo adecuado y todo. Claro, Y claro. con la pandemia, o sea, yo me di cuenta que, pues, que no, o sea, que no tenían un espacio adecuado para hacer sus labores. Ujú. Sobre todo que los niños, de verdad, no es que digamos que son muy inquietos, pero igual mucho tiempo en un espacio cerrado, pequeños, pues llega el momento que sí necesitan sacar energías y quieren moverse, ¿no? Bien.
El número 8 dice derecho a una vida libre de violencias y a la integridad personal. Bueno, los niños tienen derecho a vivir libres de violencia. Vemos todos los acontecimientos que se han dado en el país, ¿sí? Y nuestra labor como docentes es buscar, y de docentes, de padres, de familias y toda la sociedad, ¿no? Es crearles ellos ambientes agradables y como ahí dice, como nos dice este derecho, una vida libre de violencia. Sabemos que muchas veces no se pueden evitar, que hay situaciones que se dan en el propio contexto, pero bueno, creo que hablándole sabiamente a los niños sobre las situaciones que suceden y y trabajando con ellos, haciéndoles conciencias de cómo podemos evitar ese tipo de violencia, creo que podemos ir avanzando como sociedad, ¿no? Hablamos también, dice, derechos de una vida libre de violencia y a la integridad personal, ¿sí? Al cuidado de cada uno como él también se puede cuidar. Bien, el número 9 dice derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Yo creo que un ejemplo claro es lo que hoy tenemos como la salud, la universalización de la salud, ¿no? Todos los niños tienen derecho a la protección de la salud. Ningún niño debe de estar fuera de los servicios médicos, ¿no? No, hablando de un IMSS, de un ISSSTE, de un CESA, de un IMSS Bienestar, ¿no? Todos tienen derecho a la salud. Y hablo de la salud pública, al tener derecho a tener acceso a una institución pública. Y bueno, y quien pueda, lo puede hacer a través de una institución privada, ¿sí? Y dice salud y a la seguridad social. ¿Algún comentario, Maestro, maestra? sí, voy a comentar que también en este derecho es por eso que la Secretaría, como una instancia de gobierno, pues ve lo que son los seguros médicos, ¿sí? Ujú. Y entonces, nosotros como maestros, pues tenemos que conocer cuáles son los protocolos en cuestiones de cuando un niño se lesiona, ya sea que esté dentro de la escuela o cuando salimos con ellos para alguna excursión o para fuera de la escuela, pues tenemos que activar ciertos protocolos para, pues, dentro de lo que cabe, pues, que se tenga una protección. Muy bien. Cabe señalar también que, bueno, en muchos estados de la República pagan ese seguro escolar, ¿sí? Que sí tienen que seguir protocolos, ¿no? Sin embargo, de que los atienden, pero igual hay límites de los gastos médicos que cubre este seguro, como también hoy por hoy, pues creo que es una de las razones por las cuales a veces los maestros se desaniman porque sucede un acontecimiento en una escuela y lo primero es atender al niño, pero al llegar un niño a una institución la cual es pagada para su atención, institución privada, pues tiene que primero valorar el médico si lo que tiene el niño realmente cubre el seguro o no lo cubre. Y cuando sabemos que eh, la atención debería ser inmediata, primero te atiendo y luego vemos papeles, pero lamentablemente aquí en el estado no sucede así. Acá primero tiene que valorar el médico general si el niño realmente necesita, es algo grave para poder atenderlo y si no, entonces él decide si aplica o no aplica el seguro y si no, pues se tiene que hacer un pago la consulta, ¿no? Bien, el número 10 tiene que ver ya con algo que pienso que ya se ha quedado como institucionalizado en el país, que es el derecho a la inclusión de la niña, niños y adolescentes con discapacidad. Sí, creo que independientemente tengamos por ahí un, un desfase, que no lo podemos ocultar, en la necesidad de tener maestros que nos puedan apoyar y cubrir, atender a niños, ¿sí? A niños con discapacidad. Y me refiero más a la discapacidad intelectual que a la discapacidad física, ¿no? Porque sabemos que las escuelas necesitan maestros de educación especial y lo que vimos en la Ley General de Educación nos dice que en todos los niveles educativos deberían de haber maestros de educación especial. ¿Sí?
Entonces, bueno, aquí dice derecho a la inclusión de la niña, niños y adolescentes con discapacidad, de incluirlos, ¿sí? Derechos de incluirlos. Se incluyen ya en las escuelas. Faltaría ver la parte de integración, ¿sí? De cómo lo integran en las aulas y cómo forman parte de todo el grupo y son atendidos, en este caso, los que tienen algún tipo de discapacidad intelectual por especialistas. ¿Sí? Y cuando digo son atendidos por especialistas, porque bueno, la misma ley de educación nos dice que estos niños deben de ser atendidos, deben de ser atendidos por el docente titular, no lo debemos de excluir del grupo, sin embargo, con recomendaciones de cómo tratarlo a través de un especialista, ¿no? Que es el que le debe dar la pauta al maestro titular de qué actividades, qué acciones debería de emprender con el estudiante para que éste pueda lograr los procesos de desarrollo de aprendizaje. El número 11 dice derecho a la educación. De esto hemos hablado mucho. Estudiar es tu derecho. El derecho a la educación que es para todos y todas las personas, todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de México. Número 12, derecho al descanso y al esparcimiento. Aquí nos dice que los niños, así como tienen derecho a ir a la escuela, tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar, también es obligación de los padres de familia y en este caso de las escuelas, de darles un espacio a los niños para que tengan, para aplicar esto de derecho de descanso y esparcimiento. Bueno, en las escuelas hay un receso, pero bueno, en casa los padres de familia deberían de hacer un espacio para poder apoyar a sus hijos. Son niños pequeños, siempre salen con los padres de familia o con algún familiar, pero sí hay que darle sus espacios a los niños y hay que cuidarles sus tiempos y no dejarlos con las tabletas que se les vayan las horas o se desvelen, ¿sí? Y esto pues creo, a mí me parece que es importante que esta ley debería ser también conocida por los padres de familia. Bueno, ahorita todo lo estamos analizando por motivos de un examen, de un ingreso, pero debería ser conocido por la sociedad también. Continúe, maestra. Sí, tienen también los niños derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Es ahí, verá, cuando nosotros tenemos que respetar sus formas de pensar. Todos los niños tienen derecho a tener un tipo de pensamiento y de ser respetados por ellos. Igual también su religión, cuando ellos, por ejemplo, te dicen, maestra, no puedo participar en el Día de Muertos porque pues mi religión no me lo permite. Entonces, es tu obligación como maestro, pues buscar estrategias para que pueda, si no participar, pero sí ser parte de la actividad, sí, buscar estrategias, ¿no? Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Todos los niños también tienen derecho a esto, a que se les dé la oportunidad de que tengan la forma de cómo acceder a la información. Tienen derecho a participar, derecho a asociarse y reunirse, derecho a la intimidad y este derecho, pues realmente muchas veces los jóvenes y los niños, como no lo conocen, pues no saben hasta qué punto se les está violentando este derecho, porque muchas veces, verá, los padres de familia me han dicho, es que yo le revisé el celular y vi que estaba haciendo tales cosas. Este, realmente pues ellos tienen derechos, ¿no? En todo caso, ¿quién les compró el celular? Si un móvil, no se les debe comprar a los niños nada más porque sí, sino que allá nos lleva a la idea de que si te voy a comprar un móvil, pero yo te lo voy a estar revisando, pues puede ser una regla que pongan en la familia, pero tienen que saber que les están infringiendo la regla, ¿no? Entonces también ellos tienen derecho a esta intimidad y conforme van creciendo, esta intimidad se hace más latente porque, por ejemplo, en los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes, establece que ellos tienen derecho a desarrollar su erotismo, y ese erotismo puede ser a través de la masturbación, y ellos tienen derecho a tener ese espacio porque es un derecho.
Antiguamente pues se veía como un tabú, pero en la actualidad ya se sabe que pues es una parte fisiológica del cuerpo que no se debe de ver como algo malo en ellos, porque al decirles que están haciendo mal, pues solamente les creas problemas de su personalidad y de su aceptación sexual. También nos dice que aquí en el 18 de hecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, ¿verdad? Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a que en una situación judicial, pues ellos tengan, pues se les trate de la manera adecuada, como son niños, niñas y adolescentes. Cada vez se está pidiendo que la edad para poder integrarlos hacerles un proceso como de adultos se vaya disminuyendo. Pero yo creo que eso es un retroceso porque este, quiere decir que como sociedad estamos fallando porque todos somos responsables de los niños, niñas y adolescentes. Y si como adultos algo no hicimos de manera correcta, pues entonces los resultados son personas que no pueden adaptarse fácilmente a las normas sociales, ¿no? También tenemos que los derechos, del 19 dice derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. También los niños migrantes tienen derechos. Hace aproximadamente un año, se cuestionó mucho que uno de los diputados de Morena solicitara que, que cada mexicano adoptara a un niño de Palestina. Entonces, vinieron unos niños, no cada mexicano lo hizo, pero sí un grupo de niños y decían, no, que pero ¿por qué no se le da prioridad a los niños pobres de México, no? ¿O por qué eso que se va a gastar en ellos no se gasta en los niños que tienen necesidades en México? Porque ellos pues son niños migrantes, muchas veces que no tienen papás y mamá. Entonces, aquí lo que se buscaba era apoyar a esas personas que venían en esa situación y vemos que no se está haciendo algo incorrecto, sino que se está realizando lo que la ley establece, que los niños, niñas y adolescentes migrantes también tienen derecho. ¿Derecho qué? A la vida, a la alimentación, a la identidad, a vivir felices. Y pues nosotros como mexicanos también tenemos que buscar apoyar esas situaciones, ¿no? Y por último, derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación. He ahí, verá, que desde hace algunos años, pues lo que es el sistema educativo ha buscado que los niños tengan acceso a, a estas tecnologías. Bueno, que el periodo desde el Calderón de Peña Nieto, se buscaba que los niños de quinto y sexto grado tuvieran sus computadoras para que pudieran tener acceso a la tecnología. Y en el sexenio pasado, el presidente López Obrador lo que quería era que todos los pueblos, hasta los más refundidos, tuvieran acceso a la internet y que fuera gratis. En algunos lugares sí se llevó a cabo, pero en otros no. Sí, por ejemplo, en Whitefish, a través de la CFE se puso, se puso internet. Entonces él quería eso a través de la CFE, mandar el internet a todos, pero desgraciadamente no se pudo, ¿no? Hacemos un repaso de todo lo que... ¿Sabías que hay una ley que protege tus derechos? Así es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Déjame decirte que esta ley fue expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. La ley se compone de un total de 20 derechos, los cuales integran 154 artículos contenidos en 6 títulos. Su principal objetivo es reconocer que las niñas, los niños y adolescentes tienen capacidad de defender y exigir sus derechos. Reconoce también a la familia, a la comunidad y al Estado como los responsables de garantizar sus derechos de manera progresiva e integral.
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución. Ahora sí, ¿qué te parece si juntos conocemos cada uno de esos derechos? Acompáñanos. Número 1. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. En el capítulo 2 señala que todas las niñas, niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad. Tampoco deberán ser utilizados en conflictos armados o violentos. Número 2. Derecho a la prioridad. En el capítulo 1, en su artículo 14, señala que tienen derecho a que se les asegure prioridad en cuanto a protección y socorro ante cualquier eventualidad, así como ser atendidos antes que cualquier adulto en todos los servicios. Esto quiere decir que los niños, las niñas y los adolescentes deben de ser los primeros en atención médica y de auxilio cuando ocurren casos como accidentes o desastres naturales. Número 3. Derecho a la identidad. En el capítulo 6, artículo 22, señala que tienen derecho a contar con un nombre y los apellidos que le correspondan, así como a ser inscritos inmediatamente al registro civil y a que su primera acta sea gratuita, contar con una nacionalidad y preservar su identidad. Número 4. Derecho a vivir en familia. En el capítulo 7 se menciona que tienen derecho a vivir con su familia y a no ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad, excepto aquellos casos en donde existan causas que así lo meriten por ley y el Estado sea quien brinde toda la protección a esto. Número 5. Derecho a la igualdad sustantiva. Tienen derecho al mismo trato y oportunidades para el goce de sus derechos. Las autoridades deben establecer políticas orientadas a eliminar los obstáculos para la igualdad de acceso y oportunidades a la alimentación, educación y atención médica. Número 6. Derecho a no ser discriminado. El capítulo 3 nos dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación, limitación o restricción de sus derechos. En el artículo 16 se señala que las niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión, opinión política, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo. Número 7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. El capítulo 4 señala que tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso. Incluso, en el artículo 20 de este capítulo, se dice que las madres tienen derecho, mientras están embarazadas o lactando, a recibir la atención médica y nutricional necesaria, de conformidad con el derecho a la salud integral de la mujer. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. El capítulo 5 determina que deben ser protegidos en su integridad, en su libertad y contra el maltrato y el abuso sexual. Tienen derecho a una vida libre de violencia y a que se resguarde su integridad personal. Las autoridades tomarán las medidas para prevenir, atender y sancionar casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por conductas como el descuido, la negligencia, la trata, el trabajo infantil o coacción a participar en algún delito. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. El capítulo 8, en su artículo 28, menciona que todas las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad. En este capítulo existen programas para combatir la desnutrición infantil, fomentar los programas de vacunación, prevención de embarazos tempranos, atención especial a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como establecer medidas para que los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de infantes y adolescentes víctimas o sujetos de violencia familiar. Número 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. En el capítulo 9 se considera persona con discapacidad
a quien padezca una alteración funcional física, intelectual o sensorial que le impida realizar una actividad propia de su edad y medio social y que implique desventajas para su integración familiar, social, educacional o laboral. Tienen derecho a disfrutar de los derechos contenidos en la ley, la Constitución y tratados internacionales, así como vivir incluidos en la comunidad y en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes. En el artículo 31 se menciona que es tarea de los gobiernos el ofrecer apoyos educativos y formativos para padres y familiares de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. También promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades, así como fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que permitan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos regulares y adaptar el medio que rodea a niñas, niños y adolescentes con discapacidad a sus necesidades particulares. Número 11. Derecho a la educación. El capítulo 10, artículo 32, señala que tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. La ley en este artículo pretende evitar la discriminación de las niñas y las adolescentes en materia de oportunidades educativas. Se establecerán los mecanismos que se requieran para contrarrestar las razones culturales, económicas o de cualquier otra índole que propicien dicha discriminación. De igual manera, busca que las niñas, los niños y adolescentes que posean cualidades intelectuales por encima de la media tengan derecho a una educación acorde a sus capacidades, así como a contar con las condiciones adecuadas que les permitan integrarse a la sociedad. Aquí es muy importante señalar que este artículo también propone que se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida o su integridad física o mental. Asimismo, procura que se favorezcan en las instituciones educativas mecanismos para la solución de conflictos que contengan claramente las conductas que impliquen faltas a la disciplina y los procedimientos para su aplicación. Derecho al descanso y al esparcimiento. El capítulo 11 indica que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. En los artículos 33, 34 y 35 menciona que, por ninguna razón ni circunstancia, se les podrá imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de estos derechos. Esto es sumamente importante, ya que está totalmente prohibido que en los centros educativos los maestros dejen sin recreo a los niños por temas de estudio, trabajo o disciplina. Derecho de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Refiere que tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, usos y costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social. Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Conlleva a que se tome en cuenta su opinión respecto a los asuntos que les afecten directamente a sus familias o comunidades. Sí. Derecho a la participación. Este derecho significa garantizar que el niño, niña o adolescente esté en condiciones de formarse un juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez. Las autoridades están obligadas a disponer e implementar mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en ámbitos familiar, escolar, social o comunitario. Derecho de asociación y reunión. El derecho a la libertad de asociación supone el derecho de las personas a interactuar y organizarse entre ellas para expresar,
promover, buscar y defender de forma colectiva intereses comunes. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse. Número 17. Derecho a la intimidad. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y la protección de sus datos personales. Es un derecho para garantizar al niño, niña o adolescente una vida privada propia, que se respete la vida privada de su familia, la intimidad de su domicilio y lugares que frecuenta. De igual forma, tiene derecho pleno a que no invadan su privacidad en su correspondencia o redes sociales y a que nadie ataque su imagen. En su artículo 77, la ley contempla que se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación. Número 18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Todas las autoridades que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad garantizarán el interés superior de la niñez. Niñas o niños en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos. Número 19. Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes. Las autoridades de todos los órdenes deberán proporcionar servicios y protección correspondientes a niñas, niños y adolescentes migrantes, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria, basándose en 4 a las tecnologías de la información y comunicación sin discriminación de ningún tipo o condición. En concordancia con el derecho a la educación, las autoridades competentes deberán establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación. Muy bien, pues eso nos sirvió de repaso y vamos a aprovechar también para comentarles que, bueno, hay más diapositivas, las diapositivas que continúan decimos que, bueno, sí, las diapositivas que continúan que tenemos en esta presentación es la descripción de cada uno de los derechos que ustedes ya vieron en el video, que ya comentamos el día de hoy. Y pues desde luego, bueno, les vamos a compartir las diapositivas, revísenlas, les vamos a enviar igual un ejercicio de evaluación y bueno, cualquier duda que tengan lo vamos a despejar en la siguiente sesión. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Maestra, ¿algún comentario de cierre? No, pues solamente es que pues al estar analizando los derechos de niñas y adolescentes, hagan un contraste con lo que nos corresponde a nosotros como docentes y yo creo que van a tener allá elementos para el análisis del examen.